¿Y si todo lo que te han contado sobre la curación fuera totalmente al revés? Piénsalo. Cada vez que te sientes cansado, pesado, nublado o simplemente no estás bien, ¿qué es lo primero que el mundo te dice que hagas? Añade algo. Toma este suplemento. Prueba esta nueva dieta. Compra este producto. Bebe este batido. Arréglate desde fuera. Y así buscas, gastas y pruebas. Y quizá las cosas mejoren por un tiempo. Pero esa sensación profunda y persistente nunca desaparece del todo. Esa intuición silenciosa de que algo en tu interior no funciona como debería. ¿Y si esa sensación no fuera una señal de que te falta algo? ¿Y si fuera una señal de que te han dado demasiado y nunca el espacio suficiente para respirar? Ahora mismo, mientras ves esto, algo extraordinario vive dentro de ti. Una inteligencia tan vasta, tan precisa, tan antigua que es anterior a cualquier hospital, cualquier farmacia o cualquier libro de medicina jamás escrito. Esta inteligencia te construyó a partir de una sola célula. Libra guerras invisibles mientras duermes. Repara daños de los que ni siquiera te enteraste. Regula, restaura y, cuando se lo permites, cura. No por nada que hayas añadido, sino por algo que finalmente dejaste de quitarle. Ese algo es el silencio. Ese algo es el espacio. Hay un río dentro de ti, limpio, luminoso y profundamente vivo. Fue diseñado para fluir, para limpiarse a sí mismo, para volver a la calma tras cada tormenta. Pero imagina qué ocurre cuando se arroja algo a ese río a cada hora, no por crueldad, sino por hábito, por condicionamiento, por un mundo que se beneficia de tu consumo constante. El río ya no puede completar su ciclo, no puede respirar, no puede encontrar el camino de vuelta a sí mismo, y poco a poco, en silencio, dejas de sentirte como tú. Este no es un vídeo sobre la próxima dieta de moda. No es una lista de alimentos que comer o evitar. Lo que voy a compartir contigo va mucho más allá. Se remonta a miles de años atrás, a una sabiduría que sanadores, filósofos y tradiciones antiguas de todas las culturas de la Tierra comprendieron, practicaron y protegieron. Una sabiduría que la vida moderna enterró bajo la comodidad, la publicidad y el miedo. Una sabiduría que tu cuerpo nunca olvidó, incluso cuando tú lo hiciste. Y esto es lo que lo diferencia de todo lo que has oído hasta ahora. Ya tienes todo lo que necesitas. No hace falta comprar nada, ningún programa de transformación, ninguna competición de fuerza de voluntad. Solo una nueva comprensión de cómo funciona realmente tu cuerpo y el valor silencioso de darle lo que siempre ha estado pidiendo. Quiero ser honesto contigo. Lo que vas a escuchar puede desafiar algunas creencias muy arraigadas, puede resultar incómodo al principio, pero si te quedas conmigo, si ves esto hasta el final, algo podría cambiar en tu interior. No porque yo te diga qué hacer, sino porque recordarás algo real sobre ti que siempre estuvo ahí, esperando bajo el ruido. Si este mensaje ya está resonando contigo, si algo en tu pecho acaba de decir un sí silencioso, te invito a darle a me gusta a este video ahora mismo. Ayuda a que más personas encuentren esta conversación cuando más la necesitan. Y me encantaría que dejaras un comentario abajo con el lugar, la hora y el minuto desde donde nos ves. Estés donde estés en el mundo, sea la hora que sea, tu presencia aquí importa. Mira hasta el final, porque la pieza más importante de todo esto, la que realmente cambiará cómo te sientes en tu cuerpo a partir de hoy, está por llegar. El río está listo para volver a fluir limpio. Y tú también lo estás. Hay una voz en tu interior que nunca te ha mentido, ni una sola vez. No es la voz que te dice que mires el móvil nada más despertarte. No es la voz que dice que necesitas un café más para aguantar la tarde. No es la voz que susurra, te lo mereces, cada vez que abres la nevera por estrés, aburrimiento o agotamiento. Esas voces fueron aprendidas. Esas voces fueron instaladas por un mundo que se beneficia de tu distracción. La voz de la que hablo es más antigua que todo eso. Vive por debajo del ruido. Habla con sensaciones, no con palabras. En la pesadez, tras una comida excesiva. En una claridad extraña e inesperada. Una mañana en la que te despertaste y por una vez no tenías hambre.
en esa señal silenciosa que envía tu cuerpo, sutil, paciente, persistente, de que algo tiene que cambiar. No mañana, ahora. Lo has sentido, solo que no estabas seguro de qué intentaba decirte. Hay algo que la mayoría de la gente nunca se detiene a considerar. Desde el momento en que naciste, te entregaron un conjunto de reglas sobre la comida. El desayuno es la comida más importante del día. Nunca te saltes una comida. Come cada 2 o 3 horas para mantener el metabolismo activo. El hambre es un problema que debe resolverse de inmediato. Estas ideas parecen de sentido común ahora. Parecen hechos. Pero, ¿y si nunca lo fueron? ¿Y si fueran simplemente mensajes repetidos tantas veces por tantas voces que se volvieron invisibles? Considera esto. El concepto de las 3 comidas al día solo se estandarizó en la historia humana hace relativamente poco. Durante la mayor parte de la existencia humana, durante cientos de miles de años, las personas no comían con un horario fijo. Comían cuando había comida disponible. A veces eso significaba comer bien. A veces significaba pasar muchas horas o incluso un día entero sin comida. Y el cuerpo humano no colapsó, no falló, se adaptó, prosperó. Desarrolló un sistema extraordinario y sofisticado, no solo para sobrevivir a esos periodos sin comer, sino para utilizarlos, para sanar durante ellos, para restaurarse a través de ellos. Ese sistema aún vive dentro de ti, ahora mismo. Nunca se ha ido, pero aquí es donde se vuelve profundamente importante y quizás un poco incómodo. Tu cuerpo funciona en 2 modos completamente diferentes. Piensa en ellos como 2 configuraciones de la misma máquina extraordinaria. El primer modo es el modo de recepción. Cuando llega la comida, tu cuerpo desvía toda su energía hacia la digestión, la absorción y el almacenamiento. Está ocupado. Trabaja duro. Cada recurso disponible se dirige a procesar lo que acaba de entrar. Esto es necesario. Esto es bueno. Pero es solo la mitad del diseño. El segundo modo es el modo de retorno. Cuando deja de llegar comida, cuando finalmente hay una pausa lo suficientemente larga, el cuerpo recibe una señal completamente distinta. Una señal que dice, el trabajo fuera ha terminado. Ahora podemos hacer el trabajo de dentro. Y el trabajo que ocurre en el interior durante esa pausa no se parece a nada que ningún suplemento, superalimento o tratamiento médico haya podido replicar jamás. Es el cuerpo dirigiendo toda su inteligencia hacia adentro, buscando lo que es viejo, lo que está dañado, lo que ya no es necesario, y de forma silenciosa y metódica, reconstruyendo. La mayoría de las personas que leen sobre salud nunca oyen hablar de este segundo modo, porque el segundo modo no se puede vender, no se puede empaquetar, no tiene etiqueta ni precio. Se activa con lo único que no cuesta absolutamente nada, la decisión de parar. Ahora viene la parte que debería inquietarte genuinamente, no para crear miedo, sino para crear conciencia. Cada vez que comes sin hambre real, por hábito, por ansiedad, por el simple hecho de que es la hora de comer, sacas a tu cuerpo del segundo modo y lo obligas a volver al primero. El trabajo interno se detiene, la restauración se pausa, la reconstrucción espera y sigue esperando, hora tras hora, día tras día, año tras año, porque esa pausa que casi le das a tu cuerpo nunca llega del todo. Esto no es algo menor, esta es la razón oculta detrás de ese tipo de cansancio que el sueño no repara, ese tipo de niebla mental que la cafeína solo despeja temporalmente, ese tipo de pesadez que no tiene nada que ver con cuánto pesas y sí con cuánto ha estado cargando tu cuerpo sin recibir nunca el tiempo necesario para soltar el peso. Tu cuerpo no está roto, no es vago, no te está fallando, simplemente está esperando, con una paciencia extraordinaria, con una persistencia silenciosa y fiel, esperando el momento en que finalmente le des la calma suficiente para hacer lo que siempre fue capaz de hacer. Y esta es la pregunta que debería acompañarte mientras avanzamos. La pregunta que lo cambia todo una vez que te detienes a pensar en ella. Si tu cuerpo tiene un sistema integrado diseñado para sanar, restaurar y reconstruirse desde dentro,
un sistema que ha sido probado, estudiado y galardonado con el mayor reconocimiento de la ciencia. Entonces, ¿por qué nadie te ha enseñado nunca cómo activarlo? Y lo que es más importante, ¿qué se ha estado apagando silenciosamente en tu interior cada día, porque nunca supiste que necesitaba ser encendido? La respuesta a esa pregunta está llegando y cambiará para siempre tu forma de entender tu propio cuerpo. En 2016, un científico japonés llamado Yoshinori Ozumi recibió el Premio Nobel de Medicina, no por descubrir un nuevo fármaco, no por inventar una técnica quirúrgica, no por crear nada nuevo en absoluto. Recibió el mayor honor de la ciencia por revelar algo que ya estaba allí, algo que había estado funcionando dentro de cada cuerpo humano, silenciosa y fielmente, durante millones de años. Algo tan extraordinario que, cuando la comunidad científica finalmente lo comprendió del todo, no tuvo más remedio que calificarlo como uno de los descubrimientos biológicos más importantes de la historia de la humanidad. Lo llamó autofagia, de las palabras griegas que significan comerse a sí mismo. Tu cuerpo, bajo las condiciones adecuadas, se come a sí mismo, y al hacerlo, se cura a sí mismo. Antes de que reacciones a eso, quédate conmigo, porque lo que esto significa en realidad es mucho más hermoso de lo que parece. Dentro de cada una de los billones de células de tu cuerpo hay un sistema que actúa como una instalación de reciclaje altamente inteligente. Durante todo el día, mientras tus células trabajan y funcionan para mantenerte con vida, producen desechos, proteínas rotas, estructuras dañadas, componentes viejos que ya no funcionan correctamente. En un cuerpo que nunca tiene una pausa, estos desechos se acumulan, lentamente, invisiblemente, como el polvo que se junta en una habitación donde nunca se abren las ventanas. No ves cómo ocurre, pero, con el tiempo, lo sientes, en la fatiga que llega sin motivo, en la niebla mental que ninguna cantidad de sueño parece despejar, en la sensación vaga y persistente de que tu cuerpo trabaja más de lo que debería solo para superar un día normal. Pero cuando llega la pausa, cuando la comida deja de llegar durante el tiempo suficiente, algo cambia. La instalación de reciclaje se activa. La célula mira hacia adentro y comienza a identificar todo lo que es viejo, está roto o ya no es necesario. Y entonces hace algo asombroso. No lo desecha. Lo desmonta con cuidado como un artesano experto que deshace una estructura vieja, guardando cada pieza útil, y utiliza esas piezas para construir algo nuevo. Proteínas frescas, estructuras reparadas, maquinaria celular renovada. Lo viejo se vuelve nuevo, lo roto se vuelve íntegro, el desecho se vuelve vida. Esto no es ciencia ficción, no es una moda de bienestar, es tu biología. Es para lo que tu cuerpo fue diseñado y lo que está esperando desesperadamente tener la oportunidad de hacer ahora mismo. Piensa en un momento de tu propia vida. ¿Alguna vez has estado enfermo, realmente enfermo de esos días en los que no tenías apetito durante 2 o 3 jornadas y luego, al empezar a recuperarte, has sentido una claridad extraña e inesperada, una ligereza que no podías explicar del todo? La mayoría de la gente descarta esa sensación. Piensan que es solo el alivio de no estar enfermo. Pero, ¿y si fuera algo más? ¿Y si durante esos días en los que tu cuerpo rechazó la comida y centró toda su atención en el interior, el sistema de reciclaje tuvo finalmente el espacio necesario para hacer una limpieza profunda? ¿Y si esa ligereza no fuera solo la ausencia de enfermedad, sino la presencia de una auténtica renovación celular? Esa sensación está a tu disposición, no solo cuando estás enfermo, no solo por accidente, intencionadamente, constantemente, empezando por algo tan sencillo como una pausa más larga entre tu última comida de la noche y la primera del día siguiente. Esto es lo que lo hace tan silenciosamente revolucionario. Cada tradición que ha perdurado a lo largo de miles de años, cada cultura antigua, cada práctica espiritual duradera, cada sistema de sabiduría que sobrevivió a la prueba de los siglos, incluía periodos de no comer. Los antiguos griegos ayunaban para obtener claridad mental. Los grandes profetas de todas las religiones principales del mundo
entraban en largos periodos sin comida antes de sus momentos más importantes de revelación. Sanadores indígenas de todos los continentes usaban el ayuno como herramienta de purificación y renovación. No tenían premios Nobel, no tenían microscopios electrónicos, pero tenían algo igual de poderoso. Tenían la experiencia directa de lo que ocurría dentro de un cuerpo al que finalmente se le daba espacio. Y protegieron ese conocimiento cuidadosamente, pasándolo de generación en generación, porque sabían algo que nuestro mundo moderno olvidó. El cuerpo no solo sana recibiendo, sana volviendo a sí mismo. Y ahora tú también lo sabes. Este conocimiento no es pasivo, está vivo, y te pide algo, no un gran gesto, ni una transformación dramática, sino un pequeño acto de confianza. Ahora mismo, en este momento, si algo de lo que acabas de escuchar te parece cierto, si alguna parte de ti se ha reconocido en estas palabras, quiero que escribas algo en los comentarios de abajo. No por mí, por ti. Escribe esta frase. Confío en la sabiduría innata de mi cuerpo para sanar. Dilo como una declaración. Dilo como un comienzo. Porque en el momento en que escribes esas palabras, algo en ti cambia. Dejas de ser un oyente pasivo. Te conviertes en alguien que elige conscientemente recordar lo que su cuerpo ya sabe. Y si estás listo para ir más allá, si sientes la llamada de formar parte de una comunidad que recorre este camino de recuerdo unida, entonces eres de los elegidos. Solo quienes sientan esa llamada harán clic en el botón que aparece en pantalla ahora mismo, se suscribirán a este canal y abrirán la puerta a todo lo que está por venir. Que ese sea tu señal para ti mismo de que estás listo. Comparte este vídeo con alguien a quien ames. Un amigo, un familiar, alguien que esté cansado y no sepa por qué. Alguien que haya estado buscando fuera de sí mismo algo que siempre estuvo al alcance de su mano. Esto puede ser exactamente lo que han estado esperando escuchar. Porque lo que viene a continuación, la razón por la que tu cuerpo no puede activar nada de esto por mucho que quiera, es la parte que finalmente hará que todo encaje. Hay un guardián dentro de ti, y hasta que no entiendas cómo funciona, nada más en esta conversación tendrá sentido completo. Cada vez que comes, especialmente cualquier cosa que contenga azúcar, pan, arroz o cualquier carbohidrato de digestión rápida, tu cuerpo libera una hormona llamada insulina. La insulina no es tu enemiga, es uno de los mensajeros químicos más esenciales que produce tu cuerpo. Su trabajo es tomar la energía de tu comida y entregarla a tus células. Sin ella, no podrías sobrevivir ni un solo día. Es precisa, poderosa y extraordinariamente eficiente. Pero aquí está lo que casi nadie te dice. La insulina y la autofagia, el sistema de curación interna del que acabas de aprender, no pueden funcionar al mismo tiempo. Son como dos interruptores en el mismo circuito. Cuando uno está encendido, el otro está apagado, completamente, sin excepciones. En el momento en que la insulina sube en tu torrente sanguíneo, el proceso de reciclaje celular se detiene. El artesano interno deja sus herramientas. La curación se pausa. Y se mantiene en pausa mientras la insulina permanezca elevada. Lo cual, si comes como come la mayoría de la gente hoy en día, ocurre casi cada hora de cada día que pasas despierto. Deja que eso cale por un momento. Si desayunas a las 8 de la mañana, tomas un tentempié a las 10, almuerzas a las 12, picas algo pequeño a las 3, cenas a las 7 y terminas con algo ligero mientras ves la televisión a las 9. Tu insulina ha estado elevada, en oleadas, durante aproximadamente 13 horas. 13 horas durante las cuales el sistema de reparación interna más potente de tu cuerpo estuvo apagado, cada día. Y te despiertas a la mañana siguiente preguntándote por qué sientes que nunca te recuperaste del todo del día anterior. Esto no es un fallo personal, es una consecuencia biológica de un patrón. Ahora viene la parte que resulta verdaderamente sorprendente, y esta es la parte que cambia la forma en que ves todo tu día. La insulina no solo sube cuando haces una comida completa, sube con casi cualquier cosa que entre en tu cuerpo y de la señal de energía entrante. Un puñado de galletas, un vaso de zumo, un café azucarado, incluso algunos edulcorantes artificiales
pueden provocar una respuesta de insulina en ciertas personas. El guardián es extraordinariamente sensible, y en un mundo donde la comida y las bebidas de sabores están disponibles y se fomentan socialmente a cada hora, el guardián casi nunca descansa. Pregúntate con sinceridad, ¿cuándo fue la última vez que pasaste más de 4 o 5 horas sin consumir absolutamente nada? No como un reto, no como una dieta, simplemente de forma natural, sin pensarlo. Para muchas personas, la respuesta es que no pueden recordarlo. Y ese vacío en la memoria es exactamente donde vive el problema. Pero aquí está el giro que la mayoría no espera. La solución no es complicada, no es cara, no requiere una receta, ni un especialista, ni un cambio radical de estilo de vida que empiece el lunes. Requiere solo una cosa, una ventana de tiempo lo suficientemente larga durante la cual se permita que la insulina baje. No a cero, no para siempre, solo lo suficiente, durante el tiempo necesario para que el otro interruptor pueda finalmente encenderse, para que el sanador interno pueda retomar sus herramientas, para que la instalación de reciclaje pueda abrir sus puertas y comenzar el trabajo que ha estado esperando hacer. Los científicos llaman a esto una ventana de ayuno, pero olvida el lenguaje clínico por un momento. Piensa en ello, simplemente como darle a tu cuerpo permiso para exhalar. Has estado conteniendo la respiración metabólicamente hablando durante años, y todo lo que tu cuerpo necesita es la oportunidad de soltar el aire. Cuando la insulina baja y comienza a bajar a las pocas horas de tu última comida, ocurre algo medible y extraordinario. Se activa la reparación celular. La inflamación empieza a disminuir. El cerebro cambia a una fuente de combustible más limpia y eficiente. Y este es el detalle que detiene a la mayoría cuando lo oye por primera vez. Tu claridad mental suele mejorar incluso antes de que tu cuerpo se sienta diferente. La niebla se disipa primero. La ligereza llega después. Y ambas cosas ocurren no porque añadieras nada, sino porque finalmente dejaste de bloquear lo que ya estaba intentando suceder. Hay una historia que ilustra esto perfectamente. Un hombre de unos 40 años, un ejecutivo que llevaba 15 años funcionando con 4 horas de sueño, picoteo constante y 3 cafés al día, decidió, no por salud, sino por simple curiosidad, dejar de comer después de las 6 de la tarde y no volver a comer hasta las 10 de la mañana siguiente. 16 horas, sin intervención dramática, sin suplementos, solo una ventana. A los 11 días, informó de algo que no había sentido en más de una década. Se despertó una mañana y antes de buscar el móvil o el café, se sentó en silencio unos minutos y se dio cuenta de que se sentía lúcido, no estimulado artificialmente, no con los nervios de la cafeína, genuina y tranquilamente lúcido. Lo describió como recordar cómo es mi propia mente. Esa claridad no fue una coincidencia. Era su guardián, finalmente descansando. Era la autofagia, finalmente en marcha. Era un cuerpo haciendo lo que siempre había sabido hacer, en el momento en que se le dio el espacio suficiente para empezar. Y ahora, la pregunta que debería rondar tu mente es esta. Si algo tan simple como el horario de tus comidas puede desbloquear este nivel de restauración interna, ¿qué más ha estado esperando tu cuerpo para enseñarte? ¿Qué otros sistemas han estado pausados, retrasados, silenciados, no por la enfermedad, ni por la edad, ni por la genética, sino simplemente por el momento en que comiste por última vez? Porque lo que viene a continuación es aún más profundo que la biología, y desafiará algo que has creído sobre el hambre toda tu vida. Hay un miedo tan profundamente arraigado en el sistema nervioso humano que anula la lógica, la educación e incluso el deseo genuino de cambiar. No es el miedo al fracaso, no es el miedo a lo desconocido, es algo mucho más primario que cualquiera de esos dos. Es el miedo al estómago vacío, y ha estado controlando tu relación con tu propio cuerpo durante toda tu vida, sin que tú lo hayas elegido conscientemente. Mira hasta dónde llega esto. Estudios de psicología del comportamiento muestran que la anticipación del hambre, no el hambre en sí, sino el simple pensamiento de tener hambre más tarde, es suficiente para desencadenar una respuesta de estrés medible en el cuerpo.
El ritmo cardíaco aumenta ligeramente. El cortisol, la principal hormona del estrés, empieza a subir. La atención se estrecha. El cerebro entra en un estado de alerta leve pero real. Y esto ocurre antes de haberse saltado una sola comida, antes de que haya empezado una sola hora de ayuno. El cuerpo reacciona a la idea del hambre de la misma manera que reacciona a una amenaza que se aproxima. Ahora pregúntate, si tu cuerpo trata el mero pensamiento de no comer como una amenaza, ¿qué posibilidades tiene realmente cualquier intención consciente de hacer una pausa? Esto no es debilidad, es ingeniería evolutiva. Durante la gran mayoría de la historia humana, un estómago vacío era una emergencia real. Las calorías escaseaban. La caza y la recolección eran físicamente exigentes e inciertas. Una persona que sentía hambre y no actuaba de inmediato se arriesgaba a sufrir daños reales. Por eso el cerebro desarrolló un sistema de alarma potente y automático, uno que se activa rápido, anula el pensamiento racional y exige una acción inmediata. Ese sistema mantuvo viva a la especie humana a través de glaciaciones, sequías y hambrunas durante miles de años. Pero aquí está el hecho que debería cambiarlo todo para ti. Ese sistema de alarma fue calibrado para un mundo donde la comida era realmente difícil de encontrar. Tú no vives en ese mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el suministro mundial de alimentos produce actualmente suficientes calorías para alimentar a cada persona de la Tierra y más. En la mayoría de los países desarrollados, una persona nunca está a más de unos minutos de la comida a cualquier hora del día o de la noche. La emergencia para la que tu sistema nervioso se prepara no existe. Pero la alarma sigue sonando igual, porque la evolución se mueve despacio y la vida moderna se movió muy rápido. El resultado es una población de personas que están, estadísticamente, entre las más sobrealimentadas de la historia de la humanidad y que, sin embargo, viven en un estado constante de ansiedad de bajo nivel relacionada con la comida. Un estudio de 2022 publicado en la revista Appetite descubrió que la mayoría de las personas en los países occidentales no comen principalmente en respuesta al hambre física, sino en respuesta a desencadenantes emocionales: estrés, aburrimiento, soledad, hábito y la simple presencia visual de comida. El estómago no pregunta, el sistema nervioso reacciona. Y la mayoría no sabe distinguir la diferencia porque nunca han estado quietos el tiempo suficiente para aprender cómo se siente el hambre real. Había una mujer, una enfermera que había trabajado en urgencias hospitalarias durante más de 20 años, que describía así su relación con la comida. Decía que se había pasado 2 décadas respondiendo a emergencias y que en algún momento su cuerpo había convertido el comer en una de ellas. Cada leve sensación de hambre parecía urgente. Cada comida parecía un rescate. Nunca estaba totalmente relajada mientras comía y nunca estaba totalmente cómoda cuando no lo hacía. Existía en un estado de alarma permanente que simplemente había aceptado como normal. Solo cuando un compañero le habló del concepto de alargar deliberadamente la pausa entre comidas, se dio cuenta de que, por primera vez en su vida adulta, el hambre, cuando realmente se sentaba con ella, no era una emergencia en absoluto, era una ola, subía, y luego sin que ella hiciera nada, pasaba. Ese paso es el momento en que todo cambia. Cuando te sientas con el hambre en lugar de silenciarla de inmediato, ocurre algo fisiológicamente inesperado. La oleada inicial de grelina, la hormona responsable de la sensación de hambre, alcanza su punto máximo y luego disminuye de forma natural, normalmente en unos 20 o 30 minutos. El cuerpo, al no recibir comida, hace una transición suave hacia una fuente de combustible interna. Las hormonas del estrés que se dispararon ante la primera señal comienzan a normalizarse. Y en esa normalización, en ese momento de transición, el sistema de curación interna se enciende silenciosamente. Comienza la limpieza, empieza la reparación, y la mente, liberada del trabajo constante de gestionar un sistema digestivo sobrecargado, empieza a despejarse. Las personas que experimentan esta transición por primera vez suelen describirla con la misma y sorprendente palabra: no alivio, no satisfacción, paz.
Una quietud que llega sin previo aviso y sin explicación, salvo que el cuerpo finalmente dejó de luchar contra sí mismo el tiempo suficiente para recordar su propio ritmo natural. Y aquí está el hecho que tiene más peso de todo lo dicho hasta ahora. Las poblaciones más longevas de la Tierra, comunidades en Cerdeña, Okinawa y la isla griega de Icaria, estudiadas a fondo por investigadores de la longevidad, comparten todas un patrón común que no tiene nada que ver con superalimentos o suplementos caros. Comen dentro de una ventana de tiempo naturalmente comprimida. Dejan de comer temprano por la tarde. No pican continuamente. Permiten a sus cuerpos periodos largos e ininterrumpidos de quietud cada noche. Han estado honrando el segundo modo todo el tiempo, sin ponerle etiquetas ni convertirlo en una moda. No están haciendo algo extraordinario. Están haciendo algo antiguo, algo que tu cuerpo ya sabe, algo que ha estado esperando, pacientemente, fielmente, sin juzgar, a que lo recuerdes. Y lo que vas a descubrir en la parte final de esta conversación es la capa más profunda de todas. Porque esto nunca se trató solo de tus células. Nunca se trató solo de la insulina, la autofagia o las estadísticas de longevidad. Hay algo más viviendo bajo todo esto. Algo que el hambre, cuando finalmente dejas de huir de ella, revelará sobre quién eres en realidad. El filósofo Blaise Pascal escribió en el siglo XVII que todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad de sentarse a solas en una habitación en silencio. No hablaba de meditación, no hablaba de ayuno. Hablaba de algo mucho más fundamental, la profunda incomodidad humana con la quietud, con el vacío, con el silencio que llega cuando se elimina todo estímulo externo y no queda nada más que uno mismo. Estaba describiendo, sin saberlo, exactamente lo que ocurre en el momento en que decides dejar de alimentar el ruido, porque esta es la verdad que vive bajo todo lo que hemos explorado juntos en esta conversación. La fatiga es real, el daño celular es real, el ciclo de la insulina es real, el miedo al hambre es real, pero debajo de todas esas capas, debajo de la biología, las hormonas y el cableado evolutivo, hay algo más personal, más tierno, más humano de lo que cualquier explicación científica puede captar por completo. La mayoría de nosotros no solo alimentamos nuestros cuerpos cuando comemos sin hambre real, alimentamos algo más. Alimentamos una soledad que no tiene a dónde ir. Alimentamos una ansiedad que no tiene nombre. Alimentamos el dolor de una semana dura, la presión de unas responsabilidades que pesan demasiado, el anhelo silencioso de una vida que se mueve más rápido de lo que podemos procesar. La comida es cálida, la comida es inmediata, la comida siempre está ahí. Y en un mundo que a menudo parece frío, incierto y abrumador, la nevera se ha convertido en la fuente de consuelo más fiable de la que disponemos. El filósofo estoico Marco Aurelio escribió en sus diarios privados, palabras que nunca pretendió que nadie leyera: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Practicó periodos deliberados de sencillez y contención, no como castigo, sino como una forma de volver a su propio centro, de encontrar en la reducción de las cosas externas una claridad y una fuerza que la abundancia nunca podría proporcionar. Esa claridad es la que has estado buscando y te está esperando en la pausa. Así que este es el camino práctico a seguir. No un programa rígido, no un conjunto de reglas diseñadas para que te sientas culpable cuando las rompas. Una estrategia humana, honesta y sencilla, construida sobre todo lo que esta conversación ha revelado. Empieza con una noche. Esta misma noche, si es posible. Termina tu última comida al menos 3 horas antes de dormir. No como una decisión de dieta, como un acto de confianza. Un acuerdo silencioso con tu cuerpo que dice: te doy tiempo para trabajar. Cuando te despiertes a la mañana siguiente, no comas de inmediato. Bebe agua. Siéntate unos minutos en el silencio antes de que empiece el día. Nota qué sientes. No con juicio, sino con curiosidad genuina. ¿Hay hambre? ¿O es simplemente hábito? Permanece en esa pregunta tanto tiempo como te parezca honesto. Al segundo día, extiende un poco la ventana.
Si terminaste de comer a las 7 de la tarde, intenta esperar hasta las 9 o las 10 de la mañana siguiente antes de tu primera comida. 16 horas. Esa es la ventana en la que la investigación muestra sistemáticamente la mayor activación de la reparación celular, la claridad mental y el equilibrio hormonal. No es algo extremo, no es algo heroico. Es simplemente espacio suficiente para que el cuerpo complete lo que siempre ha sabido hacer. A medida que pasen los días, presta atención a las señales. La niebla que empieza a disiparse, las mañanas que se sienten un poco más ligeras, los momentos de quietud inesperada que llegan no por algo que añadiste, sino por algo que finalmente detuviste. No son coincidencias. Es tu cuerpo hablándote en el único lenguaje que ha usado siempre. El lenguaje de la sensación, de la claridad, del retorno. Aristóteles creía que la excelencia no es un acto, sino un hábito. La palabra griega que usó fue ethos, la idea de que lo que somos se construye no por momentos dramáticos aislados, sino por las pequeñas y repetidas elecciones que hacemos cuando nadie mira. Esta es tu pequeña elección repetida, no una transformación, sino una práctica. Un acto diario, suave y fiel, de darle a tu cuerpo lo único que no puede generar por sí mismo, tu permiso. Y esto es lo que ese permiso te devolverá con el tiempo, de formas que aún no puedes predecir. No solo ligereza física, no solo claridad mental, algo más silencioso y duradero que ambas, una sensación de confianza en tu propio cuerpo que la mayoría de la gente nunca ha sentido. Una relación contigo mismo construida no sobre el control o la restricción, sino sobre la escucha genuina, sobre el acto radical, revolucionario y profundamente contracultural de creer que tu cuerpo es sabio y que esa sabiduría merece espacio para hablar. Rumi, el poeta y místico del siglo XIII, escribió: